Hola y bienvenidos queridos guerreros de clase baja a Petis te explica, la sección del canal donde explico cosas obvias a gente que parece tener la inteligencia de un mosquito. En esta ocasión vamos a aclarar un malentendido que se dio por ahí hace unos 2 o 3 años. Sí, Petis trabaja muy lento. Y me refiero a por qué el coyote no habla. Comencemos. Ok, la idea del video surgió a partir de esta serie de publicaciones de mierda en la que se quieren hacer los iluminados diciendo que supuestamente el coyote no habla por una promesa que hizo con su papá de que no iba a decir una palabra hasta no atrapar al correcamino. Pero entonces, ¿cómo llegamos acá? Bueno, resulta ser que este es un cortometraje llamado Little Go Beep, conocido acá como Pequeña Oveja Negra, lanzado el 7 de abril del 2000, donde la trama no podría ser más sencilla. El padre, Cage y Coyote, le dice a su hijo, Willy E. Coyote, que ya está en edad para comenzar su carrera como cazador y debe probarse a sí mismo atrapando al animal más codiciado de todos, el correcaminos. Y cuando el pequeño coyote va a decir algo, el padre le cierra la boca diciendo que no quiere escuchar una palabra hasta que atrape al correcaminos. Y ya, el resto del corto son los primeros fracasos del pequeño coyote tratando de atrapar al pequeño correcaminos. Ya sé lo que me vas a decir. Bueno, Petis, pero ¿qué tiene de malo? Explica claramente por qué el coyote no habla. Y sí, pero no. A ver, lo primero que tienen que entender es que así como en el live action existen géneros como la comedia, el drama, el thriller, la acción, la ciencia ficción, etc., lo mismo pasa en la animación. No solo puede abarcar los mismos géneros, sino que además cuenta con varias opciones para su presentación. El stop motion, la animación digital, los dibujos animados. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Simple. Porque ya estoy harto de leer y escuchar a cada pendejo que le dice caricatura a cualquier dibujo animado. Y no. Las caricaturas son representaciones exageradas, ya sea de un individuo o una realidad, manejándose casi siempre por el ámbito del humor. Es decir, las caricaturas son comedia. Ahora dime, ¿de verdad se pueden calificar cosas como las series animadas de Batman, la Liga de la Justicia, la miniserie de Clone Wars de Star Wars o animes como Berserk, Shingeki no Kyojin, Monster como caricaturas? Ciertamente en varios de esos ejemplos hay bromitas o chistes porque no todo puede ser seriedad y edgy, pero no es el tono principal de la serie. Esos y más ejemplos no buscan hacerte reír, te están tratando de contar una historia. Ahora, ¿qué pasa con los Looney Tunes? Que es todo lo contrario. Ellos no te están buscando contar un lore mega profundo y complejo. Ellos solo están buscando hacerte reír. Ellos son uno de los más grandes representantes de lo que es una caricatura animada. A lo que voy con todo esto es que quiero que entiendan que a diferencia de otras series a las que están acostumbrados, los Looney Tunes no tienen un lore oculto que se va complementando con cada corto. No. Ellos son de una época más simple, cortometrajes autoconclusivos con temáticas variadas con la única finalidad de hacerte reír. Por lo tanto, no existe algo como la verdadera razón detrás de tal cosa. No, los Looney Tunes son expertos en alterar la cronología de ciertos acontecimientos en favor de la historia que están contando en ese momento. Es más, son tan conscientes de su propia inconsistencia que lo justifican adoptando el gimmick de que son actores, tal y como hemos visto en películas como Looney Tunes de Nueva en Acción o Space Jam. Ahora, respondiendo a la pregunta del video, ¿por qué el coyote no habla? Simple, porque así fue diseñado. Chuck Jones, su creador, creó, valga la redundancia, al coyote y al correcaminos como una evolución de la dinámica de personajes del gato y el ratón por allá de 1949, que, según él, los percibía como monótonos para esa época. ¡Herejía! El punto es que bajo ese concepto, Jones diseñó la serie estructurada, según él, en una serie de reglas en las que se incluiría que el coyote no hablaría. Y ya sé que me vas a decir, pero Petis, esa es la explicación externa que tiene que ver con el concepto y dinámica de los personajes. Y la promesa con su papá es la explicación dentro del mundo de los Looney Tunes. Y reitero mi respuesta, sí, pero no. Sí porque, bueno, es la explicación que nos ofreció ese corto. Pero te tengo noticias, el coyote ya ha hablado antes a lo largo de su historia.
En el corto conocido como Operación Rabbit u Operación Conejo, también dirigida por Chuck Jones, se nos presenta el primer encuentro entre Bugs Bunny y el coyote, donde este se presenta arrogantemente como supergenio. Y antes de que intentes explicarme que esta podría ser un evento más serio que el coyote atrape el correcaminos, solo te informo que este corto se estrenó en 1952 y la producción de la serie original El Coyote y el Correcaminos de Chuck Jones finalizó en 1963 con el cierre del estudio de animación de la Warner Brothers. Pero que se estrene un capítulo en medio no importa, porque puede ser un acontecimiento posterior a la captura del correcaminos, por ende el coyote puede volver a hablar. Tercos hasta el final. Ok, como ya te dije antes, los Looney Tunes son expertos en acomodar la cronología de los acontecimientos en favor de la historia que esté contando, ¿verdad? Bien, tengo dos ejemplos para demostrarte mi punto. Ambos son películas compilatorias. Una es simplemente la película de Bugs Bunny y el Correcaminos y la otra es Pato Lucas Cazamonstruos. Estas dos son mis ejemplos favoritos porque son una clase magistral de cómo con cosas aparentemente simples en papel, como cambios de diálogos y o la creación de material nuevo que sirve como hilo conductor, puedes relacionar cortometrajes autoconclusivos que en principio no tenían nada que ver unos con otros para convertirlos en una obra funcional. Mi ejemplo y película compilatoria favorita es Daffy Duck's Quackbusters, por su traducción Pato Lucas Cazamonstruos. Verán, el argumento de esta película podríamos decir que es una continuación de un cortometraje de 40 años antes de su estreno llamado Daffy Dilly, que no sé cómo sería su traducción, pero digámosle el tonto Lucas. En este se nos cuenta que el Pato Lucas es un vendedor de juguetes de broma que se entera que el multimillonario J.P. Kubich está ofreciendo $1.000.000 a quien logre hacerlo reír antes de morir, y luego de lidiar con el mayordomo y tras un par de tonterías, Lucas logra hacer reír a Kubich. Y el corto termina con el pato como el bufón de Kubich, quien constantemente le está aventando pasteles en la cara. Así terminamos el corto original. Ahora, la película tomó ese corto como su idea base y la expandió, haciendo que una vez falleció Kubich, le dejó su fortuna a Lucas con la condición de que la utilice para un servicio público beneficioso y que Lucas siga el credo de Kubich de actuar con honestidad en los negocios. De lo contrario, el fantasma de Kubich irá reclamando su fortuna desde el más allá. A partir de ahí, la película hace uso de cortometrajes con temática de terror como Bugs Bunny en Transilvania o Silvestre traumado al enfrentarse a una versión monstruosa de Piolín en una parodia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Porky en una mansión embrujada, entre otros, cambiando diálogos de los cortos originales para hacer que concuerden con la trama de la película. Dicho lo anterior, ¿qué pasa con la película de Bugs Bunny y el Correcaminos? Pues precisamente eso, en esta película la trama es que Bugs Bunny da un recorrido por su opulenta mansión, adentrándose en la rica historia de las secuencias de persecución cómicas que definen la esencia de los Looney Tunes. Y en el segmento final que corresponde al Coyote y el Correcaminos, varios cortos se juntan emulando una única persecución. Ahora, lo interesante aquí, y es la razón por la que lo mencioné, es cómo se interconectan ambos segmentos, y fue con el corto antes mencionado Operación Conejo. Verán, luego de revivir las rivalidades más icónicas de los Looney Tunes, Bugs menciona su encuentro con el coyote, y una vez terminada la versión recortada del corto para la película, Bugs menciona que tras el fracaso del coyote por capturarlo, decidió ir por una presa más pequeña, refiriéndose al Correcaminos. Es decir, en esta película el encuentro entre el coyote y Bugs fue antes de que el coyote comenzara a perseguir al Correcaminos. Lo empiezas a entender. La razón del por qué es tan difícil darle una cronología a los Looney Tunes es porque simplemente ellos no quieren tener una. Los Looney Tunes, a pesar de ser un producto de su época, son atemporales. Sus aventuras pueden desarrollarse en el pasado, el presente y en el futuro y van a funcionar. Y si en determinado momento se quiere contar una historia concreta, simplemente checamos qué cortos calzan con la narrativa que buscamos y los unimos de tal manera que logren calzar perfectamente. Y mira, si aún después de todo lo que ya te expliqué quieres seguir creyendo que la razón detrás del silencio del coyote es la promesa que hizo con su papá, está perfecto y lo respeto. Pero así como yo respeto tu decisión, espero que tú también respetes la historia de esta franquicia y no vayas por ahí propagando desinformación diciendo que esta es la verdadera y la única razón del por qué el coyote no habla. Porque ya te expliqué por qué ni bajo la lógica de la serie ni en sus valores de producción
tiene sentido esta explicación. Y más teniendo en cuenta que esto lo provocó un personaje de una sola aparición y no, estos dos no son el mismo personaje. Ya te expliqué antes que este se llama Ralph Wolf y como le dice su nombre es un lobo. ¿Por qué Cage tiene la nariz roja? Ni idea, vele a preguntar al idiota que creó este corto. Si te gustó este video dale like, comenta, comparte, suscríbete para más de Petis y sus pendejadas. Esto fue Petis Te Explica, la sección donde entras siendo un idiota y sales con conocimiento. Ya dependerá de ti si evolucionas a un imbécil. Como siempre yo soy Petis y nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias.